Hola, hola. Bueno, vamos a ver este video que les debo desde hace ya varios días, en donde pues vamos a hacer algunos ejercicios de límites. En esta ocasión voy a utilizar el GeoGebra y voy a utilizar algunas definiciones de este libro de Carles Padró que estamos utilizando para nuestro curso. Entonces, el primer ejercicio que les debía, no me acuerdo qué número es, un momento. Perdón, es el ejercicio 2.16. A ver, lo voy a poner aquí. 2.16, inciso A, es una demostración. Con esa demostración, es decir, utilizando esto que vamos a probar, se pueden probar los siguientes incisos de este ejercicio. Entonces, vamos a ver. Esta demostración es muy linda porque nos obliga a revisar, a repasar y a verdaderamente entender lo que significa esto, lo que significa que el límite, cuando x tiende a un cierto punto, en este caso 0, de una función exista y sea un cierto valor, en este caso L. Entonces vamos a poner aquí la definición. Acuérdense que un límite exista, o en particular que este límite exista y tome el valor L, lo que significa es todo lo que está aquí adentro de la caja. Significa que para todo epsilon, el epsilon que nosotros queramos, un número positivo, por más pequeño que este sea, vamos a encontrar, o bien existe una delta, un numerito que también va a ser positivo. ¿Y qué tienen que cumplir estos dos números? Pues lo siguiente, que todos los x, todos los valores de x que estén cerca del 0, tanto como delta, es decir, el valor absoluto de x menos 0, que es un número positivo, lo sabemos, el valor absoluto siempre es positivo, sea menor que delta. Si esto sucede, o mejor dicho, para todas las x que cumplan esto, se va a cumplir que la función, en este caso f de x sobre x, está tan cerca de L como epsilon. ¿De acuerdo? Este es el valor absoluto. La distancia entre este valor y el valor del límite L es positiva, por supuesto, tan pequeña como nosotros pedimos, como epsilon. Esto lo vimos en clase con algunas gráficas y algunos dibujos, pero de momento, vamos a ver si puedo dibujar. En este caso, recuerden que es el valor del L, digamos que está aquí, el valor al cual X se aproxima, pues es el 0. Entonces vamos a tomar un entorno aquí desde menos delta hasta delta, y lo que queremos es que todos esos puntos X que se encuentran en ese intervalo amarillo estén muy cerca de L. El valor de la función en cada uno de estos puntos no tiene que ser L, puede estar arriba o abajo, pero tienen que estar muy cerca de L. ¿Qué tanto? Tanto como epsilon, como este pedazo. Ahora, perdón, en este caso no estamos analizando la función f de x, sino, lo voy a poner de otro color, esta función f de x dividido sobre x, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la definición del límite, y sabiendo eso, lo que tenemos que probar es esta cosa que está en rojo. Esto que está en rojo, si yo reescribo la misma definición que ya sabemos, la puse aquí. Pero fíjense, tengo que tener cuidado con cada uno de los elementos. El límite que vamos a calcular es nuevamente cuando x tiende a 0. Eso quiere decir que para todo epsilon tenemos que probar que existe una delta tal que si x es tan cerca como 0, está tan cercano a 0 como delta,
En este caso distinguí, le puse delta 1 en vez de delta para distinguirlo del delta de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el valor de la función f evaluada en bx y dividida sobre x tiene que estar muy cerca del valor que vamos a probar, que es este límite, que es el escalar b o el número real b multiplicado por l. Es muy importante que este b no sea 0 y me lo indica aquí el ejercicio. Entonces, ¿qué tan cerca van a estar estos números o cuál va a ser la distancia entre estos dos valores? Pues en valor absoluto va a ser menor que epsilon. Y epsilon es cualquier número que nosotros elijamos tan pequeño como queramos. Entonces, nuevamente, solo he leído las definiciones. Aquí ahora empieza el ejercicio. Asumimos esto que está en azul y queremos probar esto que está en rojo. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí vamos a utilizar este truco que siempre les digo, el caracol. Lo que vamos a hacer es, vamos a reescribir esta definición, pero en vez de utilizar la variable x, en vez de x vamos a poner siempre x por b. Aquí pongo que la distancia del 0 a xb, en vez de poner la distancia de x a 0 es menor que delta en valor absoluto, voy a poner que la distancia de xb a 0 es menor que delta en valor absoluto. ¿Y aquí qué obtengo? Pues que la función evaluada en xb dividida por xb está muy cerca del límite L. Esta L permanece igual. ¿Qué tan cerca? Pues que su valor absoluto sea menor que epsilon, el epsilon que elegimos. Este truco es simplemente cambiar el nombre de la variable. ¿Por qué nos sirve esto? Pues porque fíjense, esto que está aquí lo podemos reescribir como el valor absoluto de x multiplicado por el valor absoluto de b. Esto es el valor absoluto de xb y por las propiedades del valor absoluto, que siempre es positivo, obtenemos esto. Ahora, si esta lo dividimos aquí, valor absoluto de b es un número positivo, obtenemos exactamente esta desigualdad. Eso quiere decir que, fíjense lo que vamos a hacer. Elegimos una epsilon cualquiera y la delta 1, la que tenemos que probar que exista y que cumpla no sé cuántas cosas, la vamos a elegir exactamente así, como nos sugiere nuestro truco. La vamos a elegir como delta sobre valor absoluto de b. Entonces sabemos que esto se cumple, o mejor dicho, ¿qué es lo que sabemos? Que si esto se cumple, entonces, ¿qué sucede? Sucede esto que tenemos acá. Lo voy a copiar exactamente igual. Eso es lo que sabemos. ¿Es lo que queremos probar? Pues no exactamente. Observamos esta expresión y nos damos cuenta de que esta expresión no es esta. Sin embargo, fíjense que todo esto me está expresando un límite. Todo eso es precisamente la siguiente definición. Es la definición de que del límite cuando x tiende a 0, ¿de qué función? De f evaluada en bx dividida sobre bx. Si esto se acerca a L, tanto como epsilon, o mejor dicho, esto se acerca a L tanto como epsilon, siempre que x sea menor o igual que un cierto delta que existe. Entonces, esto que está en azul es exactamente esto. ¿Es lo que queremos? No, no es lo que queremos. Pero por nuestra álgebra de límites, podemos multiplicar por cualquier escalar este lado y este lado. El escalar b, que en realidad no es 0, pero en este momento no me importa que no sea 0, multiplicamos de este lado, aquí, mejor dicho, aquí y aquí. Entonces, ¿qué pasa? Este b se va con este b, obtengo lo que queríamos, evaluada en bx sobre x, y ¿cuál es el nuevo límite? L multiplicado por b. Quiero hacer énfasis en que en esta multiplicación
no es cuando usamos que b no sea 0. Cuando usamos que b no sea 0 es en este truco. Cuando dividimos sobre el valor absoluto del número b, es importante que b no sea 0. Bueno, con esto se concluye esta prueba, espero que haya quedado claro. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, el 2.17. Ese ejercicio tiene varios ejercicios para calcular límites laterales y en particular, pues el que elegí hacer aquí es el f, porque trata de esta función que me interesa bastante que estudiemos, que es la función parte entera de 1 sobre x. Entonces, primero, antes de analizar esa función, déjenme repasar qué es esto de los límites laterales. Aquí yo les puse copiado del libro, es decir, una foto del libro, que la definición de límite lateral. Entonces, ustedes la pueden leer, pero voy a hacer un pequeño dibujo aquí. Digamos, tenemos, a ver, lo voy a hacer aquí, después lo borro. Tenemos nuestro plano cartesiano, este es el eje X, este es el eje Y. Tenemos un punto al cual nos vamos a aproximar, o al cual X se va a aproximar, en el primer caso por la izquierda y en el segundo caso por la derecha. En el caso de la izquierda vamos a poner que X tiende a de este lado. Y en el segundo caso vamos a poner que X tiende a por el lado pues derecho. Entonces aquí vamos a aproximarnos así y aquí vamos a aproximarnos así. Puede suceder que el límite no exista en un punto, sin embargo, que ambos límites laterales existan. De hecho, cuando el límite existe, sabemos que los límites laterales también existen y son el mismo. Pero lo interesante, o bueno, en otras ocasiones sucede que estos límites laterales ambos existen, sin embargo son distintos. ¿Qué pasa? Que la función a lo mejor tiene una discontinuidad. Si me acerco por este lado, tiendo a un límite, y si me acerco por este lado, tiendo a otro límite. ¿Cuál es la diferencia en la definición? Observen que antes teníamos aquí el valor absoluto y ahora tenemos simplemente acotado el valor de x menos a, en este caso de x menos a y en el caso del límite izquierdo a menos x. Entonces fíjense, lo que sucede aquí es que vamos a poner un entorno. Nuevamente, cualquier número que esté en este intervalo, digamos, cualquier número que cumpla que x menos a, la distancia de x a sea menor que delta, eso es lo que dice aquí, y en este caso, al revés, la distancia o sea, el x estaría de este punto y la distancia que estoy tomando es a menos x, en este lado, que es este lado de izquierdo, y x menos a en este lado, que es el lado izquierdo. ¿De acuerdo? A ver, voy a borrar todo esto. Vamos a hacer los ejercicios que nos piden aquí. No sé si tengo otra página. Sí, muy bien. La función, si recuerdan, la función, ¿cómo se llama? Valor función parte entera de x, ya la habíamos analizado. Acuérdense que era una función así. En los números enteros, como el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, pues vale su valor, el menos 1, el menos 2. Pero en cualquier otro número que no sea entero, la función le asigna a ese x
el mayor entero anterior a x. O sea, por ejemplo, a todos los puntos entre 0 y 1 se les va a asignar el 0, excepto al 1 que ya le toca 1. A todos los números entre 1 y 2, pues se les asigna el 1, excepto al 2 que ya le toca el 2, etcétera, etcétera. Para la parte negativa, ¿qué tenemos? Todos los números entre menos 1 y 0 les va a corresponder el 0, excepto el menos 1, a ver aquí si lo hago mejor, que ya le va a tocar el menos 1. Todos los números entre menos 1 y menos 2 van a tener la imagen del menos 2, excepto este que ya le va a tocar acá, etcétera, etcétera. Entonces, esa función discontinua escalonada, la hemos estudiado. Sin embargo, ahora lo que queremos estudiar es varias funciones en relación a esta. Fíjense, a la parte entera de 1 sobre x. Entonces, ¿cómo es eso? Yo me lo imagino así, fíjense. Aquí tenemos x. A ver, esta era x y entonces es como si cada pedazo se cayera. Este pedazo se cae para acá, este para acá, este para acá. Entonces, cuando tenemos aquí la función 1 sobre x, que se acuerdan es así, que pasa por el 1, y el 1, 1, 1, menos 1, menos 1, ¿qué pasa? La función parte entera de 1 sobre x es, para todos estos valores, para todos los valores de x que son mayores a 1, como la función 1 sobre x es menor a 1, pues les va a tocar el 0 aquí, excepto al 1 que ya le toca el 1. Luego, vamos a, aquí lo mismo, excepto a este que ya le toca a este. Luego vamos a tener unos pedacitos, a ver, les voy a mostrar, aquí lo tenía preparado. Mejor, fíjense, aquí no sé si alcanza a ver esa. Está trazada la función 1 sobre x y se notan estos escalones que son cada vez del 1 hasta el infinito y los que están más cercanos al 0 pues son cada vez más cortitos. Este primero de aquí, vale, su longitud es 1/2, luego tenemos menor longitud, o sea, vamos a tener siempre del 1/3 al 1/2, del 1/4 al 1/3, según sea. Cuando es negativo lo tenemos al revés. No sé si lo alcancen a ver. Bueno, esta función es interesante, pero no es exactamente la que nos están pidiendo estudiar. La que nos están pidiendo estudiar sus límites laterales es esta, que es muy interesante, fíjense. Es multiplicar x por la función parte entera de 1 sobre x. Entonces, aquí lo que sucede es que para valores mayores o iguales a 1 o menores o iguales a menos 1, el valor de la función va a seguir siendo 0. Ahí no tengo problemas. La función se vuelve interesante cuando nos acercamos al 0. Y si se fijan, es como si cada una de estas rayitas verdes se convirtiera en un pedazo de recta con diferentes pendientes. La primera pendiente es pendiente 1. No puedo señalar cuando estoy en este programa, pero ustedes la ven. La siguiente pendiente es pendiente 2. La siguiente, pendiente 3, etcétera, etcétera, etcétera. Las pendientes se van incrementando a la vez que las longitudes van disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, en este esquema podemos ver que claramente el límite, cuando x tiende a 0, tanto por la derecha como por la izquierda, va a ser 1. Pero como no nos podemos acercar tanto, lo tenemos que probar. Para probar esto, vamos a analizar, ya me fui muy cerca, nuevamente esta función escalonada. Y vamos a usar ¿cómo se llama? El criterio de la compresión. Ese criterio de la compresión lo que nos dice es que podemos obtener el límite de una función o podemos saber cuál es el límite de una función si atrapamos esta función
con una cota superior y con una cota inferior. Observen la función de donde provenimos, que es 1 sobre x. Observen que para los valores de x mayores a 1, esta función, mayores a 0, de hecho, positivos, esta función es una cota superior siempre. Sin embargo, para los valores negativos es una cota inferior. Entonces, ahora necesitamos una cota inferior para los valores positivos y superior para los valores de x negativos. Vamos a probar con esta. Esta función gris que puse ahí es la misma, y igual a 1 sobre x, pero recorrida una unidad. Es y igual a 1 sobre x menos 1. Todo esto lo voy a hacer las cuentas a continuación en la otra presentación. Esta función gris, 1 sobre x menos 1, nos funciona como cota inferior para cuando el valor de x es positivo, pero no nos funciona para nada cuando el valor de x es negativo. Allí ya teníamos una cota inferior y lo que queremos es una superior. La que vamos a usar es esta. Esta última que puse, que es la gráfica de la función 1 sobre x más 1. En la parte de los valores positivos de x no nos sirve, pero en la parte de los valores positivos de x nos sirve como cota superior. Entonces voy a anotar todo esto que acabo de decir. A ver si puedo escribir bien aquí. ¿Qué es lo que acabo de decir? Que para cuando estemos calculando el límite por la izquierda, que es la función parte entera de 1 sobre x está acotada superior e inferiormente por las funciones. Acuérdense, eso es cuando voy por el lado negativo. De este lado me queda 1 sobre x y de este lado me quedaba 1 sobre x más 1. Lo pueden checar regresándole al video. Para la parte positiva, cuando nos vamos a acercar al 0 por el lado positivo de las x's, tenemos que utilizar otras cotas porque las mismas no nos sirven. Perdón que queda muy feo así, pero bueno. En este caso, la función 1 sobre x, de donde proviene todo, que era la morada, resultaba ser una cota superior. Y la que nos servía como cota inferior era esta. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos? Queremos el límite cuando x tiende a 0. Entonces vamos a manipular algebraicamente esto. Vamos a multiplicar por x, por ejemplo aquí abajo, multiplico por x, me queda esto y me queda la función que quiero analizar. Bueno, aquí ya me queda 1, que es exactamente esta. Solo que tengan cuidado, aquí multipliqué por x toda la desigualdad y las inecuaciones no cambiaron, puesto que yo sé que x es positivo porque me estoy acercando al 0 por la izquierda, por la derecha. Aquí, si multiplico por x, puedo hacerlo, pero pues todas las desigualdades cambian. ¿Están de acuerdo? Y bueno, y va a suceder lo que tiene que suceder. Fíjense que cuando x tiende a 0, efectivamente esto se va a 0, esto no me importa, mejor dicho, esto se va a 0, y voy a tener que en ambos casos el límite de esta función, tanto como vamos por ese lado como por el otro lado, pues va a ser 1. ¿Por qué? Porque queda atrapada en ambos casos superiormente por la función constante 1, inferiormente por la función constante 1. Muy bien. La otra función que vamos a analizar, que es esta,
Vamos a ver qué pasa si este es, digamos, esta va a ser un ejemplo para ver que los límites no existen. Eso se los voy a dejar a ustedes. Igualmente esta, para que ustedes practiquen, pero les voy a mostrar las gráficas para que se les ocurra qué pueden hacer. Las gráficas, a ver dónde están, un momento. Las gráficas están, no, aquí no. Aquí, ay no, aquí. ¿Cuál es la siguiente función que queremos analizar? Tenemos la parte entera de 1 sobre x, que es esta verde, y queremos saber cómo es menos 1 elevado a esa función. Fíjense que para todos los valores de x que sean mayores o iguales a 1, pues siempre va a ser 1. Y de hecho es una función, igual para los menores iguales a menos 1. Pero de hecho esa función siempre va a tomar los valores de 1 o menos 1. Lo que nos va a importar aquí es la paridad. Entonces, aquí cerca del 0 se ve bien cómo es una función que va saltando, que a veces toma valores 1 y a veces toma valores menos 1, según si x es, no tanto si x es par o impar, como si x o el valor absoluto de 1 sobre x es, perdón, no tanto como si es negativo o positivo, sino como si es par o impar. Entonces, bueno, ¿qué tienen que encontrar? Tienen que encontrar una sucesión que les diga que es que les dé el límite igual a 1, que tienda a 1, y una sucesión que tienda a menos 1, y entonces ya habrán probado que esos límites laterales en ambos casos no existen. Muy bien. La otra función interesante que les dejan ahí es esta. Entonces, una vez que ya tenemos, digamos, esta, que no tiene límite, vamos a multiplicarla por x. Es decir, esta última que tenemos de color como café es x multiplicada por menos 1 elevada a la parte entera de 1 sobre x. Aquí, fíjense, voy a borrar las demás. Aquí ya pueden ver, esta función es interesante también, pueden ver que para x, valores de x mayor que 1 o menor que menos 1, en algunos casos nos da la recta identidad. O mejor dicho, para mayor que 1 y menor que menos 1 siempre nos da la recta y igual a x. Pero cuando los valores de x están entre menos 1 y 1, a veces tengo valores y igual a x, y a veces obtengo los valores en la recta y igual a menos x. Sin embargo, podemos observar que los límites laterales, aunque estas funciones estén saltando todo el tiempo, cuando se acerca al 0, esos saltos ya son tan pequeños, o mejor dicho, los valores tienden a 0, tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces, a ver cómo se les ocurre probarlo. Bueno, estos eran 2 ejercicios de límites que quería hacer, que vienen en el libro, o mejor dicho, que vienen en la colección de problemas con la que ustedes tienen que entrenar. Y hay otro problema que me interesa mucho hacer, que es también de límites, que ya no me fijé si viene como problema, pero es uno de los básicos esenciales que tenemos que revisar. Y es el siguiente: queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Me parece que, no recuerdo si lo vimos en clase. De hecho, queremos probar que es 1. Y el otro, queremos probar que es
El otro queremos probar que es 0 y qué límite es este. A ver, bueno, aquí, esperen un momento. Les invito a graficar estas funciones. No lo voy a hacer ya porque no tengo mucho tiempo, pero les voy a decir cómo demostramos que los límites de estas funciones cuando x tiende a 0 existen y que son exactamente 1 y 0 respectivamente. Entonces, vamos a recordar de dónde provienen nuestras funciones trigonométricas. Acuérdense que partimos del círculo unitario. Voy a intentar hacer un dibujo aquí. Y que, pues si elegimos un punto X o un ángulo X que corresponde a los radianes, que realmente corresponde a esta longitud de arco, pues tenemos las funciones trigonométricas definidas de la siguiente manera. Entonces lo voy a pintar aquí. Esta distancia es el coseno de X y esta de aquí es el seno de X, la altura. Pero hay otras que no la tangente y las demás no las visualizamos así en la geometría. Entonces quiero ponérselas aquí, fíjense. Voy a trazar una recta, a ver si puedo. Yo sé, a ver, primero, recuerden que este círculo es de radio 1. Entonces, yo sé que esta distancia es 1, y hasta acá también vale 1. Sin embargo, hasta aquí vale coseno y esta altura vale seno. Ahora voy a trazar una tangente a la circunferencia que pase por este punto, por el punto coseno de x, seno de x. Voy a trazar esa recta tangente y voy a hacer, y claro, no, me salió todo chueca, la voy a mover un poco, y voy a hacer que se cruce con el eje de las x. Entonces, fíjense, quiero que esta distancia, entonces esta distancia que está aquí, esta, resulta que es tangente de x. Bueno, aquí me sale fatal, pero es esta, ¿no? Ay, qué feo. Bueno, esa es tangente de x, desde aquí hasta acá. Entonces, quiero que observen que aquí tenemos unas desigualdades interesantes. Fíjense, no sé muy bien cómo dibujar esto, pero vamos a ver, lo voy a poner de este lado. Quiero que observen que vamos a comparar el área del triángulo. A ver, vamos a ponerles nombre. Este es el origen, o a este le vamos a llamar P, a este de aquí le vamos a llamar Q y a este T. Entonces quiero que observen que el área del triángulo OPQ es más chica que el área del triángulo OPT. ¿Están de acuerdo? Todo esto, no lo puedo hacer. El área de este triángulo, pues siempre va a ser más chica que el área de este triángulo. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Y además, el área de la sección, como de la rebanada de pizza, esa que puse ahí, está en medio. Ahora, quiero saber cuánto vale esa rebanada de pizza. Pues resulta que esa rebanada de pizza vale x medios. ¿Por qué? Porque esa es la definición de radianes. Acuérdense que esa longitud de arco que está aquí es x.
Si fuera toda la pizza, sería 2pi. 2pi... bueno, no me acuerdo. Hagan las cuentas. El chiste es que ya me estoy poniendo nerviosa porque ya tengo prisa. El chiste es que podemos calcular esas áreas de esos triángulos con las fórmulas que ya sabemos. Por ejemplo, el triángulo que puse originalmente amarillo, me parece, es coseno, seno de x, base por altura, que es 1 sobre 2. Y el triángulo, que después puse verde, es el OPT. La base es la tangente, la altura sigue siendo 1 sobre 2. De manera que yo tengo geométricamente estas desigualdades. Y esta desigualdad nada más la voy a manipular, voy a multiplicar por 2 y dividir entre seno. El seno lo vamos a considerar desde menos pi medios hasta pi medios, de manera que siempre es positivo. Entonces, aquí me queda 1 menor que x dividido entre seno de x, y eso me va a quedar menor que tangente dividida entre seno de x. Pero tangente es seno entre coseno. Entonces tangente dividida entre seno me va a quedar 1 entre coseno de x. Una vez que yo ya tengo estas desigualdades, puedo calcular el límite cuando x tiende a 0, pues de las tres partes, ¿no? De la función 1 va a ser menor o igual al límite que queremos, que es el de x sobre seno de x, y va a ser menor o igual al límite de 1 sobre coseno de x. A ver si aquí me he volado esto. Aquí, límite cuando x tiende a 0. ¿Y qué pasa? Este límite, pues este es 1. Este se queda aplastado, que es el que queremos, ¿verdad? Y ¿cuál es el valor de coseno cuando x tiende a 0? Pues es 1. Entonces este límite también es 1. De manera que con el principio de compresión hemos probado este. Ahora, ¿cómo se prueba este otro límite? Para ese hay que hacer una manipulación más que les voy a indicar aquí. Tenemos que usar varias identidades trigonométricas. Para comenzar vamos a usar, voy a usar otro color, verde. Vamos a usar que el coseno de 2x, o bien de x más x, como lo quieren ver, es esto. Pero fíjense, voy a necesitar trabajar con la mitad del ángulo. Entonces, o mejor dicho, voy a necesitar aquí el coseno, y entonces aquí le voy a poner la mitad de x y aquí también la mitad de x. ¿Están de acuerdo que es lo mismo, no? De manera que lo que yo quiero calcular, que es esto, ¿qué va a ser? Acuérdense que 1 siempre lo puedo escribir como coseno cuadrado de x, en este caso de x medios, más seno cuadrado de x medios. Eso siempre va a ser siempre va a ser cierto, eso siempre va a ser 1. Me voy a ir hasta acá abajo. Entonces, ahí que he puesto 1. ¿Dónde estoy?
Y después le voy a restar el coseno. Y todo eso lo voy a dividir entre x. ¿Quién es el coseno? Según lo puse allá arriba, pues ya hasta lo puedo copiar. Es esto. Pero claro, le tengo que cambiar el signo a este porque estoy restando todo el término. ¿Y qué pasa? Pues que esto se va y finalmente lo voy a escribir aquí, el límite que quiero calcular, que es el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x entre x, es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de lo que encontramos acá, que fue seno cuadrado de x medios sobre x. Y todavía hay que trabajar un poquito más. ¿Qué tengo que hacer aquí? Claro, si yo sigo poniendo el x ahí, sigo teniendo una indeterminación, pero ¿qué voy a hacer? Ya no me acuerdo qué se hace. A ver si voy bien. No, espérenme, aquí me falta un 2, ¿no? Aquí son 2, sí. Muy bien, aquí me falta un 2. Se fijan, ese 2 viene de acá. Estoy sumando seno cuadrado de x medios más seno cuadrado de x medios. Esto es 2 veces seno cuadrado de x medios. Ahora sí, fíjense que ese 2, en vez de escribirlo ahí, pues lo voy a escribir aquí. ¿Están de acuerdo? O como quieran verlo, divido por un medio arriba y abajo. ¿Por qué quiero esto? Porque esto ya se va pareciendo a lo que yo ya sé hacer. Nada más que ahí tengo ¿cómo se dice? Un seno cuadrado. Pero no importa, porque fíjense, este límite, o sea, estos son trucos que ustedes a lo mejor ahorita dirán, ay, Dios mío, pero ¿cómo se me va a ocurrir eso? Les garantizo que con la práctica se les van a ocurrir todos estos trucos. A ver, este límite lo voy a escribir mañosamente de la siguiente manera. Voy a separar primero en dos partes. La de arriba voy a dejar seno de x medios sobre x medios. Y en la de abajo, en la de la izquierda, perdón, ya no me conviene eso del x medios, entonces voy a dejar el 2 aquí. Y aquí voy a poner seno de x medios. Y, no, claro, y aquí no, perdón, así, perdón. La que me interesa se lleva el seno de x medios y la otra sé que se queda ahí simplemente, ¿no? Esto se multiplica. Yo quiero este límite. Pero fíjense que cuando x tiende a 0, ¿cuánto es el 0? ¿Cuánto es el seno? Esta parte. Fíjense que esta parte sí la puedo calcular y es una constante, es 1. Y esta parte es 0. De manera que por su álgebra de límites, finalmente esto es 0. Bueno, ya me extendí mucho en este video, pero acuérdense de estos dos límites porque los vamos a utilizar en la clase que viene. Chao.